un gozo tenerlos aquí. Aquí pueden correr todo lo que quieran, chicos. Y está el campo libre para ustedes. Gracias al Señor por su iglesia, gracias porque estamos aquí. Y en estos días hemos escuchado situaciones duras en relación a la inseguridad. Hemos sido tentados a tener temor o tener miedo. A veces observamos al malvado y podríamos pensar que estamos sin protección. Llamamos a la policía, tomamos medidas en las casas. Hay los famosos o las famosas vacunas. Y yo quiero dejarles un principio bíblico frente a estas situaciones. Quiero dejarles lo que dice la palabra de Dios y que confiemos en nuestro Dios, en nuestro Señor, y que hagamos parte de nuestra vida este salmo, el Salmo 27, y que tengamos cautela, cuidado, pero asimismo confiemos en el Señor. Miren, el Salmo 27 es un salmo de David, donde se ve el triunfo de su confianza en Dios. Permítanme orar. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, cuando tú nos acompañas y también nos hablas a través del texto bíblico. Gracias, Padre, porque aquí estamos tus hijos, anhelando que tú alimentes nuestra alma. Depositamos en tus manos, Señor, nuestros anhelos, necesidades. Señor, que tú suplas, Padre, porque eres el que sabe hacerlo bien. Entonces, Señor, descansamos en ti. Y todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar leyendo el Salmo 27, los versículos del 1 al 6. Y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. En estos primeros 6 versículos vemos lo que dice David acerca de quién era Jehová. Y dice 2 cosas inicialmente: Él es mi luz y mi salvación. La luz, ustedes saben, es un elemento que dado por Dios o ha desarrollado en nuestras vidas la facultad de poder ser guiados por su presencia, por su luz. En Isaías capítulo 10, la luz, cuando se habla del Señor, es su presencia, es su guía, es esa realidad de que Él está presente para dejarnos ver su voluntad y lo que nos conviene según lo que Él ha establecido para nosotros.
Y dice en Isaías capítulo 10 y el versículo 17, desde el 16, por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Es decir, que aquellos que estaban conquistando a Jehová, el Señor iba a hacer sobre ellos fuego, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. El Señor dice que en un momento iba a restaurar a Israel, y Él es la luz, Él es el fuego, Él es el que cambia, Él es el que guía. Miren lo que dice en Juan el capítulo 1, famoso Evangelio según San Juan, el capítulo 1, en el versículo 8, hablando de Juan el Bautista, le dice: no era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. El Señor Jesús iluminando nuestras vidas, y nos deja ver nuestro pecado, y también nos deja ver el camino de la salvación. Él es luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Eso quiere decir que solo algunos acceden a esa luz. Se necesita humildad. Solo el que es humilde y le dice: Señor, guíame, perdóname y restáurame, recibe esa luz. Es importante. Miren lo que dice aquí: el que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia dice que aquellos que no se acercan confiados al Señor, o no ponen su fe en Él, no les ha amanecido. La luz de Dios no ha llegado a sus corazones o a sus vidas. Y entonces van a vivir siempre con temor. Con temor, con miedo. ¿Qué pasará? Nosotros sí sabemos qué va a pasar. Nuestro Señor nos tiene bajo sus alas. Nuestro Señor finalmente nos salva y nos lleva a su presencia. Él es Dios que salva, que sana y que lleva a un lugar seguro. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos guía. Él es nuestra luz. Y por eso, aquí en este Salmo, en el capítulo 27, el Salmo 27, se dice, o dice el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación. Y entonces, reconociendo que Él es quien me guía, quien me salva, quien me sana, ¿de quién voy a temer? Si Él es la fortaleza. Cuando Él hablaba de fortaleza, era un lugar donde estaba rodeado por grandes muros, rocas muy anchas, y nadie podía entrar ahí. Y Él dice: Él es mi fortaleza. Solo que Dios permita que alguien entre, entonces puede pasar algo. A veces el Señor permite la enfermedad, el dolor, pero Él es el que está a la puerta, y a veces ha permitido esas pruebas que son duras. Por eso dice: si Él es mi fortaleza, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Qué me puede hacer el hombre? Vamos a ver algunos versículos importantes acerca de esto. En 2 de Samuel capítulo 5 versículo 24: porque cuando aquellos que me quieren hacer daño, y yo estoy viviendo en el temor de Jehová, estoy obedeciendo, estoy buscando su presencia y su guía, el Señor va a hacer algo en contra de mis angustiadores y mis enemigos. En 2 de Samuel capítulo 5 y el versículo 24, 2 de Samuel 5, ¿qué dice aquí? Y podemos leerlo desde el contexto. 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Se venía un gran ejército en contra del nuevo rey. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín.
Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿qué hizo primero David frente a la prueba y frente al enemigo? Y sabía que el Señor estaba con él. Va donde su Señor y va a consultar, va a buscar la ayuda. ¿Iré contra los filisteos? ¿Caminaré por aquí? ¿Iré contra ellos? ¿Los entregarás en mi mano? ¿Tú estarás conmigo? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Miren esa relación tan cercana de David con el Señor. En esa conversación el Señor le dice, sí, estate tranquilo, estate en paz. Y vino David a Baal Perasín, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. El Señor tiene propósitos para que su gloria se deje ver, aun cuando nuestros enemigos están acusándonos o están en contra nuestra, o como vemos ahora hay inseguridad. La gloria de Dios se ve en la vida del cristiano cuando el Señor interviene. Miren lo que dice acá. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, es decir, insistieron en hacerle daño, pero vamos a ver cómo el Señor va a intervenir. Y consultando nuevamente David a Jehová, él le respondió, no subas, sino diferente estrategia, pero Dios está con nosotros y nos protege. Él sabe cómo lo hace. A veces nos dice, anda, no vayas, espérate, confía. Pero miren lo que hace acá, miren esto tan bonito. Y consultando David a Jehová, él les respondió, no subas sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, de los árboles. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Es decir, la misma naturaleza iba a hacer que el resto pensara que ahí venía un gran... ¿Y qué le tocó a David? Solo rodear. El Señor tiene sus estrategias que nosotros ni nos imaginamos. Porque si supiéramos todo lo que Él va a hacer, entonces no confiáramos. Miren cómo Él le da la victoria usando unos árboles que sonaban. La naturaleza siendo utilizada por el Señor. Miren. Cuando oigas el ruido, como marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Es decir, ellos van a pensar que viene un gran ejército, y en otras ocasiones, y lo vamos a leer, la gente pensaba que venían cualquier cantidad o mucha cantidad de soldados, y no era así, eran ángeles, eran árboles, pero Dios utiliza lo que Él quiere para proteger a su pueblo. Miren lo que dice acá. Entonces ahí te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Josué capítulo 10. Vamos a ver otro momento en que el Señor obra defendiendo milagrosamente a su pueblo. Inicialmente Josué iba a conquistar Jerusalén, y ese era el trabajo que él debía de hacer. Dios le había dado la tierra prometida, pero Josué tenía que lucharla. Y sucede que hubo un gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisodec, rey de Jerusalén, envió a Johan, rey de Hebrón, a Piquem, rey de Jarmún, y a Jafia, rey de Laquis, y Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jamud, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron, y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos,
porque todos los reyes, los que estaban en esas tierras que iban a ser conquistadas, que habitan en las montañas, se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, miren, no tengas temor, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y miren lo que hizo el Señor, versículo 10. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Asec y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Asec, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a... ¿Qué hizo el Señor? Primero hubo consternación, y después, a pesar de que los israelitas tenían las espadas, Él mandó fuego del cielo, y murieron más cantidad por la intervención de Dios que por la intervención y la fuerza del pueblo de Israel. El Señor lucha nuestras batallas, el Señor nos protege. Pero en primer lugar, decimos nosotros que mientras estamos en una situación de temor, es importante que nosotros le alabemos a nuestro buen Dios. Y eso es lo que Él empieza diciendo en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Yo adoro a mi Señor, mientras el Señor va a hacer lo que tenga que hacer para que su voluntad sea hecha, para que su Hijo sea protegido. El Señor protege y salva, ya sea dándonos la vida o tal vez llevándonos a su regazo, pero Él nos salva y Él nos sana. Vamos a ver que mientras nosotros confiemos y alabemos al Señor, Él hará su parte. Yo quiero que ustedes me acompañen a Hechos capítulo 16. El Señor interviene, pero nosotros le adoramos. Hechos capítulo 16 y el versículo 25. Hechos 16. Sucedía que Pablo estaba en Filipos y ellos, al estar ahí, hicieron algunas denuncias. Habían personas que estaban haciendo adivinación, y bueno, frente a la predicación de ellos, había gente que se opuso y consiguieron que fuera encarcelado, en este caso Pablo y Silas. Pero mientras estaban en la cárcel, miren lo que dice el versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo mientras estaban en la cárcel? Estaban yendo a Dios y los presos los oían. Pero Señor, ¿por qué estoy en la cárcel? Pero Señor, ¿por qué me has permitido? Pero Señor, estaban llorando. No estaban llorando. No estaban reclamando. ¿Por qué estaban alegres? ¿Por qué cantaban alabanzas? No se sentían solos y sabían que su Señor, a más de acompañarlos, iba a hacer lo mejor para sus vidas, porque eran sus siervos. Cuando uno sirve al Señor, tiene a su lado a su maestro, a su amo, que no lo va a dejar solo. Usted se puede imaginar que mi Dios me deje solo, lo deje solo. Por eso es que ellos adoraban al Señor. Tú estás conmigo, tú no vas a dejar a tu siervo, tú has prometido que estarás conmigo hasta el fin del mundo, y entonces ¿por qué me voy a angustiar? ¿Qué me puede hacer el hombre? No es un cántico de orgullo, es un cántico de alabanza. Y miren lo que pasa con estos hombres. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Será que aquellos que nos rodean pueden decir que usted y yo como cristianos, en el tiempo del dolor o en el tiempo de la crisis o en el tiempo de la oposición,
estamos gozosos? ¿Será que nuestros amigos pueden decir, hay algo especial en esa persona que a pesar de todo lo que está atravesando, tiene el gozo, parece ser de Dios en su corazón y no se aflige? Yo quiero tener lo que ella tiene. ¿Pueden decir nuestros amigos eso? Yo quiero tener ese Dios. Esa persona está enferma, pero sonríe más de lo que yo sonrío. Esa persona tiene una dificultad en su casa con su esposo o su esposa, pero tiene una felicidad que yo la anhelo. ¿Cómo será cuando todo le vaya bien? ¿Pueden decir eso a aquellos que nos rodean? Amén. Lo primero que debemos hacer cuando el temor esté tentando nuestro corazón es alabarle al Señor. Miren, todos los días usted y yo podemos recibir, dependiendo de nuestra ocupación, podemos recibir palabras que no son buenas o palabras que nos quieran descalificar. No sé si usted es abogado, usted es doctor, o usted es profesor. Ahora más que los chicos no respetan a los profesores. Pero acuérdese siempre, lo primero, adórele al Señor. Lo mismo pasó con Abraham. ¿Se acuerdan cuando iba a sacrificar a su hijo? Él miró al monte y dijo, allá voy a adorarle. Sabía que la orden era sacrificar a su hijo, pero levantó la mirada y dijo, te voy a adorar. Levante la mirada, hermano. Seguro de que Dios le va a levantar el rostro también, porque aquí dice en este salmo que Él nos va a levantar el rostro. Amén. Lo primero que vamos a hacer es adorarle al Señor. Por eso dice acá, si regresamos al Salmo 27, miren, versículo 4, ahí está, la adoración. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y el Señor vino a hacer tabernáculo en mi vida. Juan capítulo 1, versículo 14, vimos la gloria del Señor y Él estaba morando en medio nuestro y ahora mora en mi corazón. El pedido de David se hizo realidad a través de la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Él vive en mi corazón todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 24 dice, y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, o ese es el salvo, el que tiene al Señor en su vida. Por eso esta petición de David, yo quiero morar, yo voy a estar en la casa del Señor todos los días. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para meditar, para preguntar, para decir, Señor, ¿qué más quieres de mí? ¿Dónde voy? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo te sirvo? ¿Qué más necesito hacer? Porque yo te amo, yo quiero ser tu siervo, yo quiero ser tu sierva. Inquirir, no nos estamos tranquilos, Señor, ¿qué más hago? Aún en medio de mi ocupación, aún en medio de mi profesión, aún en medio de mi enfermedad, aún en medio de lo que estoy pasando, Señor, yo quiero inquirir en tu presencia. ¿Qué más quieres? La actitud del siervo, del esclavo es esa, Señor, ¿qué más quieres? No se canse, hermano, de decirle, Señor, ¿qué más quieres? ¿Qué más anhelas de mí? No nos va a alcanzar la vida para servirle a Él. Pero lo que yo sí sé es que si todos los días yo le pregunto, Él me responde. Y me va a dar la oportunidad de adorarle, amarle y servirle. Él no es deudor de nadie, Él no se queda tranquilo, Él no quiere dejarnos como estamos. Él quiere que cada vez más le sirvamos y estemos con Él y en su presencia y adorándole, inquiriendo. Versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Vamos al Salmo 40, versículos 1 al 3. Pero mientras le adoramos, también
esperaremos pacientemente y le vamos a pedir. Miren lo que dice aquí. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, pídale al Señor. Sí, adórelo. Y cuando esté con temor, pídale al Señor, Señor, ayúdame. Y entonces Él se inclina a mí y escucha mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, ¿qué cosa? Cántico nuevo. Si usted le adora al Señor mientras está en el tiempo de la tribulación o durante el tiempo en el cual usted siente que necesita ayuda y su presencia, Él le pondrá un cántico nuevo. Es decir, nuestras esperanzas crecen. Cuando uno confía en el Señor en la prueba, en la siguiente usted está más fortalecido. El problema es que no confiamos. Pero cuando empezamos a confiar de verdad, en el siguiente usted tiene una fortaleza espiritual mayor. Y usted crece a la estatura de Cristo. Es importante que usted cuando tenga temor le adore. Mire lo que pasa aquí. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y nuevamente se repite, ¿verán esto? ¿Qué está diciendo nuestro contexto, nuestro entorno, las personas que nos rodean? Cuando hay una situación difícil o que nos pudiera causar temor, esa persona confía en Dios. Lo verán esto muchos y también entonces, y temerán y... ¿Cuántos queremos esto en nuestra vida? Yo quiero que mis hijas me vean confiar en Dios para que ellas confíen después. Yo quiero que mis hijas cuando están enfermas me vean orar y pedirle al Señor su protección y su ayuda para que cuando mis nietos estén enfermos ellas oren al Señor y confíen en Él. Esto no es solo para nosotros, sino que tiene una trascendencia a mis vecinos, a mis hijos, a mi iglesia, a mis hermanos en Cristo. Es importantísimo que en el tiempo del temor, yo además de adorarle, también yo le pida y yo confíe. Pídale al Señor con confianza. Pídale y espere pacientemente. Señor, ¿por qué ahora no cambian las cosas? Bueno, Él permitirá que cambien en su momento. Yo haré mi parte. ¿Por qué queremos controlar todo? ¿Por qué queremos que Él haga cuando nosotros pensamos? ¿No creemos en que Él es un Dios soberano, que tiene los tiempos en sus manos, que es el Dios de la historia? Si Él ha sido el Dios de la historia de Israel y del mundo, ¿por qué no puede ser el Señor de mi historia? Y Él hacer cuando a Él le plazca. Y permitir a veces tiempos difíciles para que yo crezca en confianza hacia Él. ¿Por qué no podrá hacerlo? ¿Por qué estoy siempre queriendo, Señor, pero hazlo ahora? Tenga fe y confianza, pero también tenga paciencia. Paciencia. Usted le adora en el tiempo del temor. Usted tiene paciencia. Le pide, pero le pide con paciencia. En su momento llegará. Y vamos a ver lo que sucedió con un hombre que había tenido bastante paciencia y en su momento el Señor actuó. Algunas características importantes de este hombre, se llamaba Bartimeo. Bartimeo. Vamos a Lucas capítulo 18. ¿Cuáles habrán sido las dudas o los temores de Bartimeo? Miren lo que dice aquí en Lucas capítulo 18. Versículos 35 al 43. Aprendamos de este hombre ciego que seguramente tenía algunos temores. El primero, continuar en ese estado. ¿Será que me quedo así toda la vida? Según los relatos bíblicos, llevaba ya algún tiempo, o llevaba tiempo. Y seguramente no era la primera vez que había escuchado del Señor Jesucristo. Y él estaba esperando el momento en el cual pudiera entrar en contacto o conocer al sanador y al salvador por eminencia, el Mesías prometido, Jesucristo. Y vamos a ver cómo es ese encuentro con este hombre que seguramente, como he mencionado, tenía algunos temores.
Versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora, algunas de los temores puede ser también voy a estar así, pobre y sin poder ver toda la vida. Voy a continuar así en este estado. Junto al camino estaba él, versículo 36, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Él estaba pendiente. Se dice en otro texto bíblico, en el otro evangelio, en el de Marcos, que Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Es decir, él era ya muy conocido. Ya tenía mucho tiempo ahí. Él es el ciego Bartimeo, hijo de Timeo. Hermanas, hermanos, ¿qué cosas pueden causar temor en nuestra vida que puedan continuar? Y decimos, Señor, ya no. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 37. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. En el versículo 47 de Marcos 10 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno. Y regreso a Lucas, el capítulo 18. Entonces, versículo 38, dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ustedes creen que Bartimeo dijo con este tono de voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? No, hermanos, fueron voces fuertes. Lo que dice Marcos, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él alzó la voz, él gritó, Señor, tú eres el que viene de David, el que se ha sentado o se sentará en el trono de David, y entonces ten misericordia de mí. Lo que él le dijo es, tú eres Dios, tú eres el Mesías, tú eres el que trae salvación, tú eres el que estábamos esperando, tú eres el que habló Isaías que venía a curarnos, eres tú el Señor Jesús. Pero lo dijo con pasión. ¿Cómo le cree usted a Dios? Como dicen en la sierra, habla quedito nomás de Dios. Quedito es, ¿no? Quedito, tranquilitos, no. No, hermanos, hay que proclamar al Señor. Hay que creerle con fuerza, hay que creerle con pasión. Miren lo que pasa aquí. Ten misericordia de mí. Le estaba expresando todo lo que había en su corazón. Ya he estado ciego tanto tiempo. No tengo dinero, estoy mendigando. Señor, ayúdame. ¿Cómo le está pidiendo usted al Señor? Si tú puedes, Señor, provee lo que... Si tú quieres, protégeme de estos hombres malos. No, hermano, pídale con confianza, pídale, Él es el Dios del universo. Pídale con respeto, sí, pero con pasión, con amor, sabiendo con quién estamos hablando. Miren este ciego cómo nos enseña, hijo de David, ten misericordia de mí. Y hoy día le decimos, Señor, protégeme de esta maldad. Protégeme de estos hombres malos que están rodeando nuestra ciudad. En el nombre de Jesús. La fortaleza no sale de la cantidad de decibeles de mi boca que salen, sino de mi corazón que tiene el conocimiento de quién es mi Señor Jesucristo. Ten misericordia de mí. Versículo 39, y lo que hace el mundo. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hacemos nosotros frente al momento difícil de temor, de crisis, de angustia o de peligro? Clamamos más a nuestro Señor y no nos dejamos opacar por aquellas voces externas que nos dicen, pero tú que estás orando, ¿por qué estás pidiendo? Lo que tienes que hacer es tú tomar ciertas medidas. Es verdad, pero hermanos, en este mundo no hay nada seguro. Ayer hubo un terremoto, temblor, ayer, ¿no?
Antes de ayer, la madrugada, amanecer sábado, ayer. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Pero aunque los mares se muevan, a las montañas se muevan, nosotros tenemos la protección del Señor. ¿Usted está seguro de que cualquier cosa que le ocurra, usted se encuentra en las manos de Cristo Jesús? Ese amén no nos ayuda mucho. ¿Usted está seguro que aunque hay un temblor, un terremoto, o aunque los mares se muevan, usted está en las manos del Señor? Amén. Entonces, cuando tenga temor, adórele al Señor, pídale al Señor y espere pacientemente. Miren, Bartimeo le pidió y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, pero lo hizo con convicción, con certeza, y diciendo lo que le pasaba. Y cuando eso sucede, el Señor se inclina, escucha, nos ve, actúa, nos abraza. Yo ayer estaba pensando en algunas cosas antes de la prédica, después de la reunión de líderes, y estábamos ahí, ya en el mueble pensando. Decía: Señor, hay tantas cosas que hacer, y tal vez puede haber lo uno, lo otro, oposición para comprar el terreno, la gente que es mala en la ciudad. Bueno, y comenzaba a pensar en ustedes, ahora por ustedes, y el Señor me dice: ¿y por qué le temes al hombre? ¿No soy yo tu Dios? Cada uno de nosotros puede ponerse romántico con Cristo Jesús. Yo me pongo a veces romántico. Y los árboles comienzan a moverse de la ventana de mi casa, ¿no? Y se movían, y se movían. ¿Y por qué temes al hombre? Si yo soy tu Dios, si yo te escucho, si yo, que soy el Dios del universo, me inclino, y eres un pecador que ha sido perdonado por la sangre preciosa de mi Hijo Jesús. Miren lo que dice acá. Jesús se detiene, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, versículo 41, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Se lo dijo claramente. Pero usted y yo tenemos que pedir y pedir pacientemente: Señor, ayúdame. Este es mi temor. Creo que no voy a tener para el próximo mes. Me falta aún un negocio. Este es mi temor. Esta es mi duda. Verbalícelo. Dígaselo a su Padre Celestial, pero dígalo con confianza. Mire este hombre cómo nos enseña. Nuestro Señor Jesucristo dice: ¿qué quieres que te haga? El Señor, y le dijo: Señor, que reciba la vista. ¿Acaso el Señor Jesús no sabía? Claro que sabe, porque es Dios del universo, pero Él quiere tener una relación muy cercana con usted y conmigo, y te pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Y cuál es tu temor? ¿Y por qué estás así? Y Él quiere que usted y yo le respondamos: Señor, mi temor es por esto. Mi temor es por mi enfermedad, mi temor es por la economía, mi temor es por mis hijos, mi temor, pero yo voy a aprender a confiar en ti. Y entonces mire lo que pasa. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio. Se repite también en los Salmos, dice, ¿no? Cuando la gente ve que el Señor es nuestra fortaleza y le entregamos nuestro temor y lo que está en nuestro corazón, el común denominador es que el mundo, quienes nos rodean, van a decir: aquí hay un Dios, porque este hombre y esta mujer siguen adelante. Hay una fuerza interior que no la conozco y la quiero conocer, que lo levanta este señor, esta señora, este joven, y no tienen temor. Y lo que dice acá es eso. Este hombre le seguía, le glorificaba, y todo el pueblo, mis vecinos, mi familia, mis colaboradores, entonces cuando ven aquello, dan alabanza. ¿A quién? No a Carlitos, no a Juanito, no a Menganito. Qué fuerte es ese señor. No,
Él tiene un Dios que le quita el temor. Amén. Vamos a poner de pie y vamos a cantar para despedirnos. Señor amado, te damos tantas gracias por esta linda mañana que nos reunimos en tu nombre. Y en este Salmo 27 hemos visto, Señor, que aun cuando tengamos temor, aun cuando se levante todo un pueblo en nuestra contra, aun cuando estemos en una guerra, en una crisis, en una situación donde el hombre nos quiera atacar o nos quiera hacer daño, Señor, estamos confiados de que tú los puedes confundir, de que tú puedes mover la naturaleza para defender a tus hijos. Así hemos visto en tu palabra. Si a ti te place, si está en tu voluntad. Pero tú, Señor, nos recuerdas que te alabemos como lo hizo Pedro estando en la cárcel, como lo hizo Abraham mientras iba al monte a sacrificar a su hijo. Señor, permíteme alabarte a pesar de la circunstancia. Pero también quieres que te pidamos como lo hacía el ciego Bartimeo, con certeza, con claridad, con expectativa. Eres nuestro Dios y nunca, nunca, nunca nos vas a dejar. Gracias, Padre, porque podemos pedirte aún en medio del temor. Pero, Señor, nos pides paciencia. Hubiera yo desmayado si no creyese que te vería aquí en la tierra de los vivientes, y puede ser que pase algún tiempo o mucho tiempo, pero yo estoy en tus manos, Señor, y tú vas a hacer lo que es mejor para mí. Y tal vez me toque esperar hasta que esté en tu presencia, pero voy a esperar en ti. Así te dice tu iglesia en este día. Tú lo volverás a hacer, no lo que yo quiero. Volverás a hacer que mi vida sea para tu gloria, para que el mundo vea que hay un Dios contra el cual el temor y el hombre no pueden. Y ese Dios vive en mi corazón. Nos ponemos en tus manos, nos inclinamos delante tuyo y te alabamos, Padre Celestial, porque todo esto lo hacemos y lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.